Bienvenido a otra nueva receta y gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo realicé esta deliciosa yaroa de pernil o carne de cerdo. Así que empecemos. Pues empecemos inmediatamente a hacer esta deliciosa recreación de esta yaroa de pernil o carne de cerdo. Así que te voy a mostrar, siempre recordate que ahí debajo te dejo todos los ingredientes que he utilizado en esta receta. Aquí tengo ya mis papas fritas previamente. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Espero que te sigan gustando nuestras recetas. Queso mozzarella, aquí también tengo este mix de queso mozzarella y queso cheddar. Aquí ya tengo mi carne lista. Esta carne yo la tenía, así que quise recrear esta deliciosa yaroa, carne de cerdo o pernil, el que tú tengas o de la que tú desees realizar. Aquí también tengo más queso cheddar y ya que tengo aquí todos mis ingredientes rápido y sencillo, también tengo ketchup y mayonesa que estaré utilizando en esta receta. Recuerda que si quieres realizar la diferente yaroa de carne de cerdo, de carne de pollo, de la que tú prefieras o de lo que tú quieras inventártela. Esto es fácil y sencillo, así que siempre traten de hacerla de lo que a ustedes les gusten, pero yo siempre le trato de compartir la forma en que yo lo realizo y algunas de las recetas que quiero compartirla con todos ustedes, y espero que les sigan gustando estas y demás recetas que estamos compartiendo aquí en el canal. Así que inmediatamente vamos a hacer nuestra primera capa de papas fritas, luego continuamos poniendo nuestra carne. Así como te digo, tú puedes crear tu yaroa de la carne o de la que tú desees, así que vamos a volar nuestra imaginación y a ponernos a hacer estas deliciosas recetas ahí en ese momento que tiene los ingredientes y no sabe qué hacerlo. Así que inmediatamente aquí pongo mi carne de pernil. Recuerda que puede variar bastante la cantidad de las capas que tú quieras poner primero, la capa que quieras poner segundo. Así que para mí no hay un orden específico, sino a tu gusto y las cantidades que tú quieras poner. Así que ya que tengo lista mi papas fritas, tengo aquí mi capa de pernil. Inmediatamente voy a colocar estas lonjas de queso cheddar, porque tenía también en lonjas y también tenía rallado, así que voy a utilizarlos ambos. Así que inmediatamente coloco aquí la cantidad de mayonesa o de ketchup que tú desees. Yo no me gusta con tanto ketchup, mucha mayonesa, porque después a veces cuando ya la tengo lista también le coloco un poquito más. Así que prefiero no ponerme mucho en este paso, sino suficiente que yo considero que para mí es así. Pero si te gusta con más ketchup, mayonesa, déjalo correr y ponle las cantidades que tú prefieras. Así que inmediatamente aquí lo voy a bañar con este queso mozzarella. Así que recuerda que estoy utilizando varios quesos porque tenía estos quesos y hay que utilizarlo. Así que inmediatamente coloco mi queso mozzarella. Aquí ahora lo que voy a hacer es que coloco mi capa de papas fritas. Así que inmediatamente voy a seguir aquí poniendo aquí de estas deliciosas capas de papa frita, y mientras voy colocando mi papa frita, siempre dándote las gracias por haberte suscrito al canal. Si eres nuevo y no te has suscrito, ahí debajo en el botón rojo suscríbete, activa las notificaciones para que cada vez que suba una receta nueva YouTube te informe a ti de primero y seas el primero en ver nuestras recetas. Así que inmediatamente ya aquí tengo mis papas listas, así que después de poner mis papas listas voy a seguir aquí poniendo otra capa más de mi pernil. Así que inmediatamente sigo aquí colocando nuestro pernil en esta capa. Pues así sucesivamente vamos siguiendo colocando nuestra capa, luego nuestro pernil. Ahora voy a colocar nuestro ketchup y nuestra mayonesa. Recuerda que aquí la cantidad va a variar a tu gusto. Si quieres colocar más ketchup, si quieres colocar más mayonesa, ya te lo dejo a tu opción ahí para que coloques las cantidades que tú consideres que son a tu gusto. Así que inmediatamente ya he colocado aquí mi ketchup y mayonesa. Voy a poner mi queso final. Recuerda que después que coloquemos nuestro queso final tenemos que llevar a gratinar. Si en tu caso se está haciendo una yaroa pequeña, la puedes derretir en el microondas. En este caso esta no es tan pequeña, así que la voy a llevar al horno. Recuerda que inmediatamente las coloco en el horno. Tienes que ir vigilándola hasta que tú veas que el queso esté totalmente gratinado, 10 a 15 minutos, de acuerdo a cómo sea tu horno. Así que lo voy a colocar 350 grados por 10 minutos, 15 minutos en mi horno, chequeando previamente. Así que ahora te muestro cómo ha quedado esta deliciosa yaroa de cerdo o de pernil. Así que ahora te muestro, no te muevas de este video. Pues ya que he retirado mi yaroa del horno, recuerda que inmediatamente la coloco en el horno, la vas a ir chequeando definitivamente poco a poco para que no se te vaya a quemar y de acuerdo a cómo haga colocado tu horno. Así que inmediatamente vamos a darle la cortada a esta deliciosa yaroa de pernil. Mira, 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 mira cómo ha quedado esto, señor. Esto está, y mira todo ese queso. Así que te digo que si no tratas esta yaroa te está perdiendo de esta combinación excelente de esta carne de cerdo
cerdo o de pernil o de la que tú quieras hacerlo. Así que mira cómo ha quedado esto. Para mí está perfecta, el queso se gratinó perfecto, así que eso te digo, ve pendiente y ve mirando para que tú veas ya cuando tu queso estés totalmente derretido o gratinado si lo pones en el microondas. Así que esta ha quedado perfecto para mí. Así que inmediatamente te digo nuevamente que si no te has suscrito, te vas a perder todas las recetas que estamos creando aquí en este canal con mucho amor y cariño. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te siga gustando nuestras recetas. Así que hasta la próxima. Bye, rico.